Buenas tardes. Una vez más vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Efesios. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 2. Vamos a ver la producción y la edificación de la iglesia. Eso lo vamos a ver del capítulo 2, versículos 1 al 22. ¿Cómo se produce la iglesia? Leemos en el capítulo 2, versículo 1 y 2, que dice: y Él, o sea, Cristo, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, en este capítulo se nos revela de dónde fue sacada la iglesia. La iglesia fue sacada de la esfera de la muerte. La iglesia es el resultado del sacrificio perfecto que el Señor Jesús efectuó en la cruz con su muerte y su resurrección. Así es como vemos cómo se produjo la iglesia. 1. La palabra muerte que menciona en el versículo 1 se refiere a la condición de muerte de nuestro espíritu, la cual invadió todo nuestro ser. Es que consiste en cuerpo, alma y espíritu. En Primera de Tesalonicenses vemos en el capítulo 5, versículo 23, que dice: y Él mismo, Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En este versículo se nos habla de que somos seres tripartitos. Así que la muerte nos hizo perder la función que nos capacita para tener contacto o comunión con Dios. La muerte nos separa de Dios. La Biblia dice que estamos muertos en delitos y pecados. Y esos delitos y pecados son actos o hechos malignos en los cuales tú y yo vivíamos, andábamos, y eso era lo que nos mantenía muertos, separados de Dios. Fue de esta condición de muerte que fuimos sacados, fuimos rescatados para ser salvos. Hemos sido vivificados para ser la iglesia, el cuerpo de Cristo, siendo la cabeza Cristo, la autoridad absoluta. Cristo como cabeza de la iglesia es la autoridad absoluta. La frase "este mundo" se refiere al sistema satánico. Esto significa que no debemos de ser absorbidos o vivir de acuerdo a esta sociedad. Una sociedad sin valores morales y sin temor a Dios. Nosotros, los que hemos sido separados de este mundo, hemos sido apartados para Dios. Estamos siendo conformados a la imagen de su Hijo. Hemos sido sacados de este mundo lleno de corrupción para que tú y yo seamos su iglesia, su cuerpo, y así cumplir su propósito: llevar y llenar la tierra con su gloria. Para eso hemos sido sacados. Para eso Dios nos ha dado vida.
También leemos ahí una frase que dice, el espíritu de desobediencia. Esta palabra se refiere al poder espiritual de todas las potestades malignas sobre las cuales opera Satanás. O sea, que Satanás tiene autoridad sobre estas potestades malignos. Este espíritu maligno ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, no solo andábamos según la corriente de este mundo, sino también conforme a Satanás, príncipe de la potestad del aire. Una vez más les digo, hemos sido salvos para ser su iglesia, el cuerpo de Cristo. En Mateo capítulo 16, versículo 18, dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La expresión las puertas del Hades se refiere al poder de las tinieblas que pertenecen a Satanás. La Biblia dice que el Padre nos ha librado de este poder satánico. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Otras versiones dice que nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor. También Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. O sea, que nosotros vivíamos antes de recibir a Cristo en nuestro corazón bajo este espíritu de desobediencia, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero la Biblia nos enseña en este libro maravilloso, en Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, tú y yo somos el objeto de su amor y de su misericordia, ya que Él nos amó de tal manera que no le importó nuestra condición que teníamos debido a la caída. Por la desobediencia llegamos a ser seres despreciables, incluso en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, necesitamos la misericordia de Dios. Fue por su amor y misericordia lo que lo movió a salvarnos, a sacarnos de nuestra posición miserable y traernos a una condición que es propia para su amor, que es muy abundante, un amor sumamente grande, un amor eterno. Jeremías capítulo 31, versículo 3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Un Dios eterno nos ama con un amor eterno. En el libro de Efesios leemos que estábamos muertos en delitos y pecados, y como muertos necesitamos ser vivificados por el Espíritu de Dios.
En Juan 6:63, la parte A, nada más voy a mencionar, dice que el Espíritu es el que da vida. Cuando le recibimos como nuestro Salvador, el Espíritu vivificante de Dios entra en nosotros para impartirnos la vida eterna. Así que recibimos al Señor Jesús y obtenemos al Espíritu Santo vivificante. Dios nos vivificó a nosotros cuando vivificó al Señor Jesús, quien fue crucificado. Por lo tanto, nos dio vida juntamente con Él. Efesios 2:5 dice que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia hemos sido salvos. Por esta gracia hemos sido salvos de nuestra posición miserable de muerte, para entrar en la maravillosa vida eterna. Fuimos salvos no solo como pecadores, sino también como personas muertas. Por su resurrección de los muertos, Cristo nos impartió su vida, y tal salvación produce la iglesia. Así que hemos visto que fuimos salvos no solo como pecadores, sino también como personas muertas, y no solo por medio de la muerte de Cristo y la redención que nos trajo, sino también por su resurrección, con la vida de su resurrección que nos trajo, e incluso por su ascensión, o sea, cuando Él fue al cielo y se sentó a la diestra. Esta salvación es lo que trasciende todo, la cual Dios dio a los pecadores muertos. El Cristo que fue crucificado, que fue resucitado y que ascendió, es el Dios que nos ha dado una gran salvación. Vemos que somos salvos por gracia. A nosotros no nos cuesta nada. Al que le costó fue al Señor Jesucristo. Él puso su vida en la cruz por ti y por mí. Él nos sacó de la esfera de la muerte para que nosotros entráramos en la esfera de la vida eterna. ¡Qué sacrificio tan perfecto! Vamos a continuar nosotros impartiendo este libro de Efesios. La siguiente domingo nos escucharemos para que sigamos con este libro tan maravilloso que es Efesios. Estamos viendo cómo se produce la iglesia. Estamos viendo la producción y la edificación de la iglesia. Es tan importante que nosotros, como hijos de Dios, podamos discernir este libro tan maravilloso que es el libro de Efesios. Gracias, amado hermano, por tu atención. Te espero el próximo domingo a las 6 de la tarde. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque tú nos estás revelando cómo produces a tu iglesia. Tú eres el que edifica tu iglesia. Tú eres el que diste la vida por nosotros. Y tu palabra dice que por gracia somos salvos. Gracias te damos, Señor, por tu iglesia. Bendice a tu iglesia, a tu verdadera iglesia. Te doy gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias en esta tarde.
Amén.